Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las ideas que hicieron posible que la antigua China se convirtiera nada menos que en la civilización más duradera del mundo. Hablamos de un sistema de pensamiento casi diseñado para la eternidad. Y aquí es donde empieza lo interesante, la gran paradoja. Mientras el mundo mediterráneo, Occidente, se rompía en mil pedazos, China iba por un camino totalmente distinto, el de la unificación. Y ojo que esto no va solo de emperadores y batallas, ¿eh? Es la historia de cómo la estructura y el orden le ganaron la partida al caos. Bien, pues este es el plan que vamos a seguir. Primero, veremos cómo la geografía, el propio terreno, dio forma a su manera de ver el mundo. Luego, cómo del caos más absoluto surgió la filosofía. Después, cómo la fuerza bruta unificó el imperio y cómo el mérito, la inteligencia, consiguió mantenerlo en pie. Y para terminar, la pregunta del millón. ¿Cuál fue ese pegamento invisible que lo mantuvo todo unido durante tanto tiempo? Venga, pues vamos a ello. Empezamos por la base de todo, las raíces geográficas y filosóficas que forjaron la identidad de China. La pregunta es, ¿hasta qué punto el mapa, el propio paisaje, define una civilización? Pues fíjate, es que este aislamiento geográfico fue fundamental. No es un detalle sin más. Creó una forma de verse a sí mismos completamente única, un sentimiento de identidad potentísimo. De ahí viene la idea de ser el Zhongguo, el imperio del centro. Ellos se veían literalmente como el eje del mundo civilizado, y esa idea, esa autopercepción, fue clave para mantenerse unidos siglo tras siglo. Y aquí tenemos otro concepto clave, el mandato del cielo. Y esto es fascinante porque es mucho más que una simple justificación divina del poder. A diferencia de otros imperios, aquí no se decía que el emperador era un dios. No, se le consideraba responsable. El poder se lo daban los cielos, sí, pero solo mientras gobernara con justicia. Si había desastres, hambrunas, cuidado, era una señal de que había perdido ese mandato y el pueblo, el pueblo tenía hasta el derecho de rebelarse. Casi nada. Bueno, pues ahora viajamos a una de las épocas más turbulentas que se puedan imaginar, el periodo de los reinos combatientes. Un caos absoluto. Pero, y aquí viene lo curioso, de toda esa violencia y esa división surgió una explosión de ideas, de filosofía, como nunca antes se había visto. A ver, esta tabla lo resume muy bien. Básicamente había tres grandes respuestas a la pregunta de cómo salimos de este caos. Por un lado, el confucianismo, que decía orden social, respeto, educación. Por otro, el taoísmo, que proponía algo más fluido, vivir en armonía con la naturaleza sin forzar las cosas. Y luego estaba el leguismo, que ya se puede intuir por el nombre. Su receta era simple, leyes súper estrictas y castigos durísimos. Y esta última idea, como veremos, va a tener mucho que decir. Claro, para Confucio la clave estaba en que el orden tenía que empezar por arriba, por el gobernante. Si él era un ejemplo de virtud, el pueblo le seguiría de forma natural, sin necesidad de imponerlo todo por la fuerza. La idea era ver la sociedad como una gran familia, donde el emperador es como el padre que debe dar ejemplo. No se trata solo de poder, sino de moral. Y ahora vamos a ver cómo una de estas filosofías, el legismo, se llevó a la práctica. Y se hizo a lo grande, de una forma tan brutal como eficaz para machacar a los demás reinos y forjar por fin un imperio unificado. Fijaos en las fechas. La velocidad y la escala de lo que hizo Qin Shi Huang son alucinantes. En poquísimo tiempo unifica China y se proclama primer emperador. Y no solo eso, se embarca en proyectos gigantescos como la Gran Muralla o su propia tumba con el ejército de terracota. Estamos hablando de un control y una capacidad de movilización brutales que sentaron las bases de todo lo que vendría después. Pero es que la unificación no fue solo conquistar y ya está. Eso es lo importante. Fue unificarlo todo, la misma moneda para todos, los mismos pesos y medidas, y fundamental, un único sistema de escritura. Se trataba de crear un sistema, un engranaje perfecto que funcionara igual en cada rincón del imperio. Claro, el sistema de los Qin era eficaz, pero durísimo. Y no duró mucho. Después de ellos llegó la dinastía Han, que aprendió la lección. Mantuvieron la unificación, pero cambiaron la fórmula. Construyeron un sistema que buscaba ser más duradero, basado no tanto en el miedo, sino en las ideas de Confucio, en el mérito y el conocimiento. Y aquí llega una de las grandes innovaciones de la historia, el sistema de exámenes imperiales. Esto en su día fue absolutamente revolucionario. Pensemos un momento, se creó la primera gran meritocracia del mundo. Para ser funcionario del gobierno no importaba si eras noble o no, lo que contaba era lo que sabías. Había que estudiar los clásicos de Confucio y pasar unos exámenes durísimos. El resultado fue la burocracia más preparada y eficiente del mundo antiguo, sin duda. Y además de organizar el imperio por dentro, los Han también lo abrieron al exterior.
Es la época de la famosa Ruta de la Seda. Y esto significó un intercambio brutal, no solo de productos como la seda o las especias, sino también de ideas. Y una de las más importantes que entró fue el budismo, que llegó desde la India y acabó echando raíces y mezclándose con las filosofías que ya existían allí. Llegados a este punto, la pregunta es evidente. De acuerdo, conquistas, burocracia. Pero, ¿qué es lo que de verdad mantuvo unido un imperio tan gigantesco durante milenios? Pues la respuesta no está en la Gran Muralla, no está en las piedras, está en algo mucho más poderoso, las murallas invisibles de las ideas. Y aquí está. Para mí, el arma secreta, la clave de bóveda de la unidad china, la escritura. Pensemos en Europa. Diferentes idiomas hablados, diferentes idiomas escritos. División. En China había muchísimos dialectos hablados. Gente de una provincia no entendía la de otra. Pero todos se escribían igual. Sus caracteres representan ideas, no sonidos. Así que un funcionario de Pekín y un campesino de Cantón, que hablando no se entenderían, podían leer y comprender exactamente la misma ley, el mismo poema, la misma filosofía. Es un pegamento cultural potentísimo. Y con esto llegamos al corazón del asunto. La increíble duración de la civilización china se explica sobre todo por esto. Por el poder de tener una filosofía compartida, una escritura que unía a todos y una visión del mundo que ponía por encima de todo la búsqueda de la armonía social. Esas fueron sus verdaderas murallas. Y terminamos con una pregunta para reflexionar. En nuestro mundo actual, que a menudo parece tan fragmentado, tan dividido, ¿hay algo que podamos aprender de esa búsqueda milenaria de la armonía y el orden? ¿Nos dice algo este antiguo modelo de unidad basado en ideas comunes y en un sistema de méritos para los desafíos que tenemos hoy? Hola.